Continuamos en nuestro estudio expositivo acerca del Sermón del Monte y en esta mañana vamos a leer del capítulo 5, versículo 1 en Mateo hasta el versículo 8, que es donde continuamos en esta serie expositiva del Sermón del Monte. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, estimados hermanos. Bien, nosotros vimos primeramente qué significa tener un corazón limpio. Y vimos a través de la palabra en la primera enseñanza acerca de los bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vimos qué significaba un corazón limpio. Un corazón limpio es aquel, hermanos, que ha sido regenerado, que ha sido transformado, que ha sido convertido por la obra, hermanos, del Espíritu Santo, que aplica la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra gloriosa la aplica al corazón del hombre. Así que el hombre recibe un corazón nuevo. Y de esta manera él es limpiado y purificado por la sangre del Cordero de Dios que derramó, esa sangre derramada y ese cuerpo allí entregado, en el cual hoy también recordamos y celebramos la Santa Cena. Así que nosotros tenemos aquí la bienaventuranza. Primero los pobres, aquellos que miraron su bancarrota espiritual, luego lloraron por causa de su pecado y su impotencia y reconocieron entonces que el Señor era el único que podía librarlos. Y lloraron por ese pecado y lloraron delante del Señor en arrepentimiento y fueron consolados. Estos mismos son los mansos, los que se humillaron delante del Señor, y Dios ha prometido la tierra por heredad, el reino eterno. Estos son los mismos los cuales luego que se humillaron, que lloraron, que se quebrantaron delante del Señor, son los que tienen hambre y sed de justicia. Cada día aman la justicia, la santidad, la perfección. Y estos mismos que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que manifiestan la misericordia del Señor, son misericordiosos porque ellos han alcanzado misericordia. Y estos que han alcanzado misericordia y que han tenido hambre y sed de justicia y la tienen cada día, hermanos, son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Son los que Dios ha limpiado y transformado sus vidas y sus corazones y les ha dado una nueva naturaleza. En esta mañana, después de haber visto qué significa un corazón puro, vamos a mirar las evidencias del corazón purificado. ¿Cuáles son esas evidencias? Dicho de otra manera, ¿cómo un corazón purificado modela la vida? ¿Cómo vive esa persona? Así que por la Escritura vamos a definir algunas características que evidencian realmente que el corazón ha sido purificado. Y no solamente tengo este texto, tengo en Mateo 12:35, para que miremos 12:35, dice la Escritura en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que nos dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué? Buenas cosas, hablándonos de que el corazón es una bodega, es algo donde se almacena, es donde se produce. Así que los limpios de corazón, los puros de corazón, aquellos que han sido regenerados, convertidos, tienen evidencias, muestran, tienen sus credenciales, tienen sus cartas, hermanos, leídas, visibles, tienen esa presentación en su vida, hermanos, manifiestan lo que hay dentro de su corazón. Así que la idea central de nuestra enseñanza, hermanos,
es que el corazón que ha sido purificado por Cristo mediante la regeneración del Espíritu Santo manifiesta evidencias visibles que autentican la realidad de esa conversión. O sea, esas evidencias van a reflejar y van a autenticar que realmente esa persona es convertida. ¿Qué autentica que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Ustedes recuerdan? En Romanos, ¿qué es lo que dice la palabra? El apóstol Pablo dice que hay algo que autentica realmente que Jesucristo era Hijo de Dios. Le pone el sello, la resurrección. La resurrección autentica que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de ¿quién? De Dios. Mahoma y todos los otros falsos profetas, ninguno de ellos se ha levantado de la tumba. Allá están sus huesos. Allá van y visitan su tumba. Pero la tumba donde Cristo fue sepultado, según los hombres, van y está ¿qué? La visitan y está ¿qué? Vacía. Porque Él resucitó. Así que esa es una credencial, una evidencia de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero los que hemos sido purificados, hemos sido convertidos, los de limpio corazón, que sus corazones se han transformado. Recuerden que al inicio de esta enseñanza de lo limpio de corazón vimos que la sociedad y el mundo contemporáneo siempre se esfuerza y se preocupa, hermanos, por lo exterior, por lo físico, lo exterior, por las apariencias. Y lógicamente el Señor estaba de esta manera exhortando a todos los fariseos, los saduceos y todos los sacerdotes en el tiempo de Jesús, porque ellos solamente se interesaban era por lo exterior. Pero el Señor va a lo más profundo del ser humano. Jesucristo va al centro del hombre. Jesucristo va ¿a dónde? Al corazón. Porque de allí es donde radica, hermano, todo lo que el hombre es, toda la maldad, todo lo malo que el hombre puede ser y que es, viene ¿de dónde? De su corazón. Por eso el Señor habla de lo limpio de corazón, porque hay una transformación, un cambio, una obra del Espíritu Santo allí, hermanos. Y los de limpio corazón entonces deben tener evidencias. Y el propósito de esta enseñanza es que el creyente pueda evaluar la autenticidad de su fe, pueda evaluar la autenticidad de su conversión. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es una marca visible en cada uno de nosotros. Es una marca visible de una obra interior, de algo que ha sucedido allá en lo profundo de nuestro corazón. Una fuente dulce no puede emanar agua salada, agua amarga, ni una fuente salada, amarga puede exhalar, puede emanar, hermanos, agua dulce. Eso es imposible. Así que cada oyente esta mañana debe examinar su corazón a la luz de la Escritura para identificar si posee estas características o estas evidencias de un corazón purificado. Pero aquellos que no las poseen, hermanos, pues los llamamos y los animamos a que las busquen en Cristo Jesús. Así que aquellos que las tienen, gloria a Dios, debemos perseverar en ellas. Pero si no las tiene, huya a Cristo, porque Él dice que Él es una fuente, un manantial que está abierto para limpiar y purificar nuestros pecados. ¿Qué significa? Que Cristo está aquí, hermano, en medio de nosotros. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, hermanos, como les decía, un corazón puro es aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo y renovado por el poder del Espíritu Santo y cuyos afectos están integrados y centrados solamente en Dios. Y Jesús, nuestro Rey de Gloria, establece el principio de esa evidencia. El hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas ¿qué? Buenas. Ahí lo está estableciendo el Señor. Y este es el principio que establece esa evidencia de que nuestros corazones han sido regenerados. Así que tenemos esas credenciales, debemos mostrar esas credenciales, esa evidencia. Así que el corazón es el tesoro, la bodega, hermanos, es donde fluye toda nuestra vida. Si el corazón ha sido purificado por la gracia, hermanos, pues la vida exterior se va a evidenciar. Si ha habido una transformación interna, la vida exterior se va a ver también impactada, hermanos. Así que hoy examinaremos 3 evidencias inconfundibles que la gracia de Dios, en las cuales la gracia de Dios, hermanos, nos muestra que Dios, por medio de Cristo, por sus méritos, por su obra, ha lavado y transformado un corazón. Así que ponga mucha atención, evalúe, examine su vida, confróntese conforme a la palabra del Señor, hermanos, para mirar si esto está en nosotros. Si no está, hermanos, hoy es el día de salvación.
Hoy es el día de buscar el perdón, el arrepentimiento y decirle, Señor, tengo un corazón de piedra, un corazón pecador, pecaminoso. Pero tú dices que quitarás el corazón de piedra y colocarás un corazón de carne. Perdóname, lávame, Señor, y dame ese corazón puro y limpio. Bien, y toda esta enseñanza va a estar llevada bajo 3 encabezados. Primero, un corazón purificado ama la santidad más que el pecado. Segundo, un corazón purificado lucha y se duele por el pecado remanente. Y tercero, un corazón purificado produce frutos que glorifican a Dios, y vamos a desarrollar nuestro primer encabezado. Un corazón purificado ama la santidad más que el pecado. Hermanos, un corazón purificado, él tiene una genuina inclinación hacia la santidad interior. Siempre, hermanos, siempre lo tendrá, siempre. Una oveja que se ha enlodado, hermanos, ella anhelará y deseará siempre tener su lana bien limpia. Una puerca que se ha lavado, hermanos, ella deseará, si la limpien, volver al lodo. Así que una marca evidente y genuina es que al ser transformados, hermanos, al tener un corazón limpio, el deseo interior profundo es por una santidad genuina. El deseo interior se va a inclinar siempre por lo santo, lo puro. Así que no es, hermanos, la evidencia no es una conducta impecable, no porque todavía estamos en este mundo, sino un cambio profundo de nuestros afectos. Escuche bien, antes nosotros anhelábamos las cosas de este mundo. Recuerde lo que dice en 1 de Juan, los deseos de esta vida, los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, y todo esto proviene del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nos dice, no améis el mundo, porque el amor al mundo es enemistad ¿con quién? Con Dios. Así que, hermanos, nuestra vida sin Cristo es una vida con unos afectos y un deseo por todo lo que Dios llama pecado, por todo lo que Dios llama malo, pero que nuestra naturaleza pecaminosa para nosotros, en esa vida de pecado, cuando nos sumergíamos en el lodo, para nosotros era ¿qué? Deleitoso y agradable, y lo llamábamos que esto sí era vida. Ahora bien, pero cuando ha sucedido esa conversión, ahora hay un corazón limpio que desea la pureza, lo limpio, hermanos. Así que los afectos del corazón son transformados. Ahora nuestros afectos es por lo santo, es por lo puro, es por lo honesto, es por lo recto, es por lo que tenga virtud, es por lo que tenga gloria hacia Dios y alabanza hacia el Señor. O sea, significa que buscamos ahora las cosas que de arriba, que en las cosas que antes nosotros nos deleitábamos, ahora nos avergonzamos de lo que hicimos antes y lo aborrecemos y queremos estar lejos de ello. Así que, hermanos, antes de la conversión, el hombre podía amar la religión, la moralidad, las tradiciones, pero no amaba la santidad. Nosotros no amábamos la santidad, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo nos regeneró el corazón, pues cambió, hermano, nuestros afectos, lo que aquella persona deseaba y buscaba, hermanos, pues esto ha sido transformado. La gracia no solamente modifica el comportamiento, sino que transforma nuestro corazón. La psicología y otras disciplinas buscan transformar la conducta del hombre. Pero, hermanos, solo Cristo, con el Evangelio de su gracia, puede transformar verdaderamente el corazón para vivir una vida en novedad en Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, recuerden que Dios prometió un corazón nuevo. Él dijo, antes de Dios exigirnos, escuche, antes de que Dios exija la santidad a nosotros, Él prometió producirla. Y vamos a ir a Ezequiel 36, 27, 25. Y miremos que esto es bien importante que nosotros anotemos aquí, porque esta santidad, esta pureza, hermanos, no depende, no nace de un esfuerzo humano, sino que es la obra sobrenatural de un nuevo pacto. Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Mira lo que dice el Señor.
Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis ¿qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿Os qué? Os limpiaré. Fíjense una cosa, el Señor es el que limpia, hermanos. Y entendámoslo muy bien porque nosotros debemos vivir en dependencia de Él. Usted puede hacerle fuerza. Por eso, mire, la religión hace eso. La religión pone a pujar al hombre. Perdónenme la expresión. O sea, la religión pone que al hombre es que usted tiene que ser santo por su medio, por su propia fuerza. Pero Cristo y la verdad bíblica llama al hombre a que viva en dependencia de Dios para la purificación y santificación de su vida y de su alma. Lógicamente, ahí estoy participando. Yo tengo mi responsabilidad también. Pero el hecho es que las religiones ponen toda la responsabilidad en el hombre y el hombre termina ¿qué? Frustrado en su imposibilidad, hermanos, de agradar a Dios, de buscar esa purificación. Ahora bien, el Señor es el que dice, Él esparcirá sobre nosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré un corazón nuevo, mire el nuevo nacimiento, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y Él nos dará, Él, un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y Él es el que va a hacer y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis. ¿Por qué? Por obras y habitaréis en la tierra que vuestro Padre y vosotros ya me seréis ¿qué? Por pueblo y yo seré a vosotros. ¿Por qué? Por Dios. Y mira ahora el 29. Y yo, Él, y os guardaré de todas ¿qué? Vuestras inmundicias. Quiero que noten aquí algo muy importante. Antes de Dios exigirle al ser humano santidad, hermanos, Dios promete producirla. Yo voy a hacer, los voy a limpiar, les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a colocar un corazón de carne. Y voy a poner mi espíritu y les limpiaré y haré que ustedes me obedezcan. Anden en mis estatutos, en mis mandamientos y yo los voy a guardar de vuestras ¿qué? Inmundicias. ¿Pueden entender esto, hermanos? Que antes de Dios exigirnos santidad a nosotros, el que hace, Dios promete producirla por medio de un cambio, de una transformación, lo que se llama el nuevo nacimiento. Quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne, pero no solamente eso. Hermanos, ¿qué podríamos hacer nosotros con un corazón de carne sin el Espíritu Santo? Nada. Pero Él va a poner su Espíritu dentro de nosotros, ese poder, y Él va a hacer, por medio de su poder, de su Espíritu, que nosotros andemos en sus mandamientos. Y por medio de ese Espíritu, Él nos va a guardar ¿de qué? De nuestras inmundicias. Así que yo lo que tengo que hacer es venir en mi debilidad, hermanos, cada día, todos los días en dependencia y decirle, Señor, esto en mí, mira lo que hay en mí, límpiame, purifícame, ayúdame, dame de tu poder, ayúdame a vivir, ayúdame a obedecer, transforma mi corazón cada día, porque tú lo prometiste. Yo soy incapaz, Señor, de producir los frutos que tú demandas, pero tú eres poderoso para hacer lo que en mi vida. Este es el verdadero evangelio y esto se da por un nuevo pacto que el Señor Jesucristo en el pacto, Él promete en el nuevo pacto, es lo que va a hacer y esto se llama la obra de gracia en el corazón del hombre. Por eso somos salvos, ¿por qué? Por gracia. No hay ningún mérito, ninguna capacidad, ningún esfuerzo humano. Por eso, hermanos, la evidencia de un nuevo nacimiento es que nuestros afectos profundos anhelan y desean cada día las cosas puras y santas. Y cuando vemos en nosotros algo desagradable o hacemos algo desagradable contra Dios, nos duele y no queremos que eso exista o cohabitar con ello en nuestra vida. Oramos al Señor para que nos ayude a vencerlo, a mortificarlo y a purificarnos cada día. Así que la pureza de corazón no nace del esfuerzo humano, hermanos, en ninguna manera. Es una obra sobrenatural del nuevo pacto, la obra del Espíritu Santo. Así que nuestro Dios no nos dice aquí, bueno, esfuérzate para cambiar. Dios no nos dice aquí, esfuérzate para cambiar. Hermano, yo le puedo decir, pararme aquí como uno, aquellas personas que animan a la gente, motivadores. Y le puedo decir, mi hermano, esfuérzate a cambiar. Yo lo estoy mandando a usted a que sea un frustrado en la vida. ¿Por qué? Porque usted nunca va a poder por sí solo. El Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Sería un motivador.
Y las iglesias llamadas cristianas hoy en día están llenas de motivadores. Le dicen al pueblo, usted tiene que cambiar, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. No, hermanos, el verdadero evangelio nos remite ¿a quién? A Cristo. Ve a Cristo, en Él está la fuerza, en Él está el poder, en Él está la ayuda. Él es el que prometió un corazón nuevo, un corazón de carne. Él lo haría. Y yo quitaré el corazón de piedra y yo daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y yo voy a hacer que anden en mis mandamientos. Y yo soy el que los voy a guardar de vuestras inmundicias. Corre a Cristo. Cristo. Mirarán a Él y serán salvos todos los términos de la tierra. Y esta es la evidencia entonces del nuevo nacimiento. No que no ofendamos, sino que cada día vamos a quién, vivimos en dependencia de quién, de Jesucristo. Quien nos ha dado un corazón nuevo, quien ha puesto su espíritu en nosotros, pero también quien nos hace que andemos en sus mandamientos, que obedezcamos y quien nos guarda de nuestras ¿qué? Inmundicias. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Así que hermanos, el Señor no dice, esfuérzate por cambiar en ninguna manera. Él dice, yo cambiaré tu corazón. Así que teniendo eso en mente, yo vengo a Cristo y le digo, Señor, vengo como Jeremías, en el libro de Jeremías, dice la palabra de Dios, que Efraín vino delante de Dios. Efraín fue desobediente, no pudo cambiar por su fuerza, pero él vino en oración y le dice, Señor, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Él se dio cuenta, hermanos, que en su capacidad humana, él no pudo cambiar ni hacer absolutamente nada. Pero viene arrepentido delante del Señor y le dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres mi Dios. Porque tú eres el único que puede convertir mi corazón de piedra, mi naturaleza pecaminosa, mi dureza de corazón, mi incapacidad para vivir y obedecer y agradarte. Eres el único que me puedes cambiar. Así que cambia totalmente. Vivo en dependencia del Señor, vivo en dependencia del Evangelio, vivo en dependencia de las promesas del Dios verdadero. Hermano, nosotros debemos esforzarnos cada día por ser más santos, pero no en nuestra fuerza, sino en ¿qué? Sino en las fuerzas del Señor, en el poder del Señor, viviendo en dependencia del Señor cada día. Heme aquí, Señor, dame el poder de vivir, de obedecer, de guardar tu palabra, hermanos. Así que, hermanos, ese amor a la santidad, esos nuevos afectos, esos limpios de corazón tienen nuevos afectos. ¿Y cuáles son esos nuevos afectos? Hermanos, lo que antes aborrecíamos, ahora lo anhelamos y lo deseamos. ¿Y por dónde comienza ese afecto, hermanos? Comienza con amar la ley de Dios, amar la palabra de Dios. Salmo 1, versículo 2. Así que la voluntad de Dios, dice la palabra que Dios nos ha expresado su voluntad en la Escritura. O sea, todo lo que tenemos escrito es la voluntad de Dios para nosotros. Pero sin el poder de Cristo, sin Cristo y sin un corazón limpio, esa voluntad de Dios para nosotros parecía imposible y pesada. Pero ahora, ¿qué sucede? En esos nuevos afectos, que tenemos un corazón de limpio, hay un nuevo afecto y ese nuevo afecto se traduce en amor por la ley de Dios, o sea, por su bendita y gloriosa palabra. Salmo 1, versículo 2. Bueno, bienaventurado el varón que no anduvo, en el verso 1, anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es el único que ha vivido esto, es Cristo. Ahora dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que hay nuevos afectos, y estos afectos entonces, hermanos, han cambiado. Lo que antes nos parecía algo pesado, algo aburrido, lo que antes nos parecía algo que era solamente para otros y no para nosotros, se vuelve ahora algo deleitoso. Ya no nos deleitamos en el pecado, en el lodo, en el cieno, sino que nos deleitamos en la ley, dice, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Ahora déjeme preguntarle, ¿usted encuentra delicia en la ley, en la palabra de Dios? ¿O la encuentra en las redes, en la televisión? No sé, en otras cosas. Examínese y compare, hermanos. Examinemos nuestro corazón. Porque esos afectos de un corazón regenerado, un corazón limpio,
Él anhela lo limpio, la palabra de Dios que es limpia, es pura, es perfecta, es santa, que convierte el alma. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, que podamos decir como el salmista en el Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Oh, dice allí, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, ya vimos el Salmo 1, que en la ley de Jehová está su delicia. Y él dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, ¿estamos siendo gobernados por la palabra? Recuerden que son nuevos afectos los que hay en una persona convertida. La persona convertida entonces ama, anhela y desea la palabra. Nosotros debemos anhelar y desearla. La Biblia del oso es una sagrada escritura que en la portada trae un oso y con un panal. Él se deleita en esa miel. La palabra es miel, como miel. Y la miel es deliciosa, agradable. Así que aquí nos está diciendo, yo amo tanto tu ley. ¿Y cómo lo demuestra que ama su ley? Porque todos los días, dice la palabra, todo el día en ella es su meditación. O sea, es una mente saturada con la palabra, es una mente gobernada por la palabra, es una mente que en todo momento tiene presente la palabra de Dios. A mí me ocurre en lo personal algo que a veces no es muy bueno para mí. Yo voy a comprar las cosas de la casa y digo, bueno, son 5 cosas que mi esposa me dice, pero comienzo en la palabra, voy caminando y voy meditando en la palabra y luego se me olvidan los encargos. Y eso por un lado me afecta, pero no el meditar en la palabra del Señor, hermanos. No importa, pueden olvidarse en muchas cosas de esta vida. Pero hermano, la mente y el corazón debe estar gobernado por la palabra del Señor. Porque son nuestros nuevos afectos, son los afectos nuestros, hermanos. Romanos 7:22. Romanos capítulo 7, versículo 22. Ahora el apóstol Pablo, mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, míralo bien, recuerde que un corazón puro es aquel que ha sido regenerado, transformado. Así que hay nuevos afectos que van a gobernar la mente y el corazón. Recuerden que el corazón es el centro del hombre. Emociones, decisiones, motivaciones, deseos, pensamientos, todo está allí. Así que él dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de ¿quién? De Dios. ¿Dónde encuentra Pablo el deleite del hombre interior? En la palabra de Dios, en la ley, porque cuando esto no está en el Nuevo Testamento. Pero él lo encuentra en la ley de Dios. Así que los afectos del hombre son transformados, como el corazón ha sido transformado, también sus afectos. Buscamos las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Así que cada uno de nosotros ha de confrontarse, hermanos, y esta palabra, como dice la Escritura, es un espejo, nos hace ver y nos miramos y nos ponemos de frente a este espejo que nos dice, si tú has nacido de nuevo, si tienes un corazón purificado, la evidencia de ese corazón purificado es que ahora tienes nuevos afectos. Y esos afectos comienzan por lo que antes no amábamos, ni queríamos, ni sabíamos. Amar la palabra de Dios. Amar la ley de Dios.
Y es lo que nos está diciendo el Salmo 2, el Salmo 1, el Salmo 119 y el apóstol Pablo aquí en Romanos, que el deleite del hombre interior está en la ley. ¿De quién? De Dios. Así que evalúe su vida, evalúe su corazón, evalúe su alma, su mente, evalúe sus afectos, hermanos, a través de la palabra. ¿Estás amando realmente la ley de Dios, su palabra, su evangelio? ¿Te deleitas en él? ¿Es tu deseo profundo y es un amor profundo por tu palabra? ¿Cuánto amo yo tu ley y medito en ella todos los días, hermanos? ¿Esto está gobernando tu mente y tu corazón? ¿Esto es lo que está dirigiendo tus afectos? Hermanos, así que amamos su palabra con el deseo y el propósito no solamente de recibir información, sino que cada día somos transformados por medio de ella. Ahora bien, el deseo profundo interior por la santidad se convierte en una meta en la vida de cada creyente. Cada día, hermanos. Primera de Pedro. ¿Por qué? Primera de Pedro. Debe ser una meta en el creyente cada día. Cada día debemos levantarnos con el anhelo y el deseo, hermanos, por la santidad, por la pureza en nuestras vidas. Y como ya le dije, no en dependencia nuestra, no en la fuerza humana, sino en dependencia del Señor, de su Espíritu, de su palabra gloriosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Así que vemos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, nunca piense usted. Hay muchas personas que separan su vida y los dicen, no, mi trabajo secular y mi vida espiritual. No, hermanos, eso no existe en el Evangelio. Solo existe una sola manera de vivir, sea allá afuera, sea en su hogar, donde sea. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser ¿qué? Santos en toda nuestra manera de ¿qué? De vivir. Así que la santidad se convierte en una meta para nosotros cada día. Mi corazón ha sido limpio, purificado por Cristo, y aunque hay un pecado remanente, cada día lucho contra él, mortificamos el pecado, hacemos morir lo terrenal en nosotros, porque mi deseo es que la purificación, la santificación progresiva cada día es mi meta. Sed santos porque yo soy santo. Dice en Apocalipsis al final, el que es justo practique la justicia todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. Hasta que lleguemos. Así que lo que tenemos entonces, hermanos, es que esa vida, hermanos, al tener un corazón nuevo, un corazón purificado, anhelamos y deseamos en nuestros nuevos afectos la palabra de Dios, y también la santidad se convierte entonces en algo muy importante para nosotros. El creyente cada día desea parecerse más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y les invito a Hebreos 12:14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Gloria a Dios. Y allí nos recuerda la Escritura, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y observe, ¿por qué? Porque hay una conexión bien profunda entre Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a quién. A Dios. Y aquí nos está diciendo entonces, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá a quién. A Dios. No porque la santidad compre la salvación, sino porque la santidad demuestra que la salvación ya que fue efectuada. Y nos está diciendo entonces, hemos sido llamados a una vida de santidad. Así que la santidad debe convertirse cada día en una meta nuestra.
Los jueves en la enseñanza de la mortificación del pecado, la doctrina de mortificación del pecado, es eso. Cada día debo luchar, cada día debo matar, cada día debo hacer morir lo terrenal en mi vida. Estoy creciendo en una santidad progresiva. Y esto es lo que nos dice entonces Mateo 5:8. Los de limpio corazón cada día anhelan y desean más ser más santos, más puros, más rectos, más íntegros cada día. Así que el creyente desea parecerse a Cristo, porque Él es santo. Recuerden que también tenemos una esperanza gloriosa con el retorno de Cristo por su pueblo. Y dice que el que tiene esta esperanza se purifica así como Cristo es ¿qué? Puro. Hermanos, cuando el corazón ha sido regenerado, ha habido una transformación, un nuevo nacimiento, esos afectos comienzan a producirse en nuestra vida. Amor por su palabra y la santidad como una meta comienza a dominar nuestra vida. Así que, hermanos, la santidad demuestra que la salvación existe. Alguien que anhela y desea cada día purificarse más y más y más y más todavía es porque, hermanos, hay una vida allí regenerada. Ahora bien, también en nuestros afectos hay algo muy importante y nuestro modelo es Cristo. En San Juan 8:29 nos dice nuestro Señor Jesucristo, y yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Así que, hermanos, la pureza del corazón consiste finalmente en amar aquello que Cristo amó. Amar aquello que Cristo amó. La pureza del corazón consiste cada día en que nosotros podamos amar aquello que nuestro Señor Jesucristo amó. Recuerden, yo les enseñé hace poco en la mortificación del pecado, ¿por qué es que nosotros muchas veces no aborrecemos el pecado? Nosotros cuando hemos sido regenerados y nuestros afectos ahora son unos afectos por lo santo y lo puro, nos conlleva que aborrecer lo malo y a seguir lo bueno. Aborrecer lo que Dios aborrece el pecado y nosotros debemos aborrecerlo. El pecado costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pecado llevó a la cruz a nuestro Salvador, hermanos. Así que entonces, Jesucristo dice que Él hace siempre lo que le agrada al Padre. Él vino para hacer su voluntad. Así que nuestros afectos nuevos nos llevan a vivir para Él, a vivir para su gloria, a complacerlo, a hacer su santa y divina voluntad, amar aquello lo que el Señor ama. El que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Y esa debe ser cada día nuestra motivación, cada día, hermanos. Pero inmediatamente, hermanos, aparece una segunda evidencia. Quien ama la santidad inevitablemente odiará el pecado remanente, odiará el pecado que todavía quiere imponerse, hermanos. No es solamente que en nuestros nuevos afectos amamos su palabra, perseguimos la santidad como meta, hermanos, y también hacemos lo que agrada a Dios, amamos lo que ama Cristo, sino que también, hermanos, un corazón purificado es un corazón que cada día lucha y se duele por el pecado remanente. Cada día Él está batallando, viendo, examinándose, mirándose a la luz de la Escritura, evaluándose y clamando y suplicando al Señor. Ahora bien, vamos a Mateo capítulo 12, perdón. Mateo capítulo 12, verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Hermanos, curiosamente, hermanos, una evidencia de pureza es sentirse más impuro que antes, ¿debido a qué? Debido a la luz de Dios que ahora habita en nosotros. Hermanos, si usted está en un cuarto oscuro, usted no puede verse cómo se encuentra usted. Quizás si usted entra en un cuarto bien oscuro, allí no hay luz, es un cuarto lleno de muchas cosas, usted va a palpar, va a tocar.
Pero cuando encuentra luz y enciende la luz, usted se da cuenta a qué horas me ensucié, a qué horas me llené de polvo, bueno, de muchas cosas. Pero mientras que no había luz, usted no pudo ver su condición. Entre más luz hay en nosotros, más podemos ver, hermanos, la condición nuestra. Por eso una persona que no se interese por cada día, por su vida espiritual, alimentarse espiritualmente, con los medios de gracia fortalecerse y aplicarlos a su vida cada día, es una persona que va a vivir engañada. Él se va a ver bien a sí mismo. Quizás se va a comparar con otro hermano y se va a comparar con el que acaba de llegar quizá a los caminos del Señor. O quizás se va a comparar con los de afuera y se verá muy santo. ¿Por qué? Porque carece de ¿qué? De la luz. Carece de luz. Pero una evidencia, como le digo, de pureza, y como lo puede leer usted allí en la diapositiva, es sentirse más impuro que antes debido a la luz. Cada día Dios nos hace ver nuestra condición, hermanos. Una falsa enseñanza afirma que el cristiano verdadero ya no lucha contra el pecado. Sí, ya no tiene. No, usted, mi hermano, usted ya nació de nuevo, usted es regenerado y aquí en adelante no tiene ninguna lucha contra el pecado. Hermano, es cuando más nosotros somos conscientes de la realidad del pecado remanente en la vida de cada uno de nosotros. Es cuando más tenemos conciencia de esta verdad y de esta realidad. La Escritura enseña todo lo contrario, hermanos. El nuevo nacimiento elimina la presencia del pecado. No elimina esa presencia del pecado, sino que hace ¿qué? Elimina su dominio. Elimina su dominio. Ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y por el Espíritu hacéis morir las ¿qué? Las obras de la carne. Y dice también el apóstol Pablo ya en Gálatas que el Espíritu se opone a ¿qué? A la carne y la carne también al Espíritu. Hay una guerra allí. O sea que hay una guerra constante del creyente entre la carne y el Espíritu. Así que entre más luz, entre más conocimiento, entre más purificación y santidad de nuestras vidas, pues lógicamente más vamos a ser conscientes de esta verdad y realidad y vamos a luchar constantemente. Quien ama la purificación, quien ama la santidad, aquel que ha sido transformado, que ha sido purificado su corazón, él quiere mantenerse sin mancha, sin mácula, sin ninguna arruga. Él quiere mantener sus vestiduras limpias, puras y santas. Quiere un corazón limpio, quiere un corazón pura y él buscará siempre, hermanos. Así que el creyente, el verdadero creyente, el que ha sido limpiado su corazón, como dice el Señor allí en Mateo 5:8, pues es alguien que vive en una guerra constante contra el pecado. Él vive en una guerra constante contra el pecado. Él no da tregua. Él no va a conciliar con el pecado. Él no va a cohabitar con el pecado. Él va a llorar y él va a sufrir y él va a pedir al Señor y le va a suplicar que le ayude cada día cuando ve todas sus debilidades en su vida, en su alma, en su corazón. Él va a luchar, hermanos, porque es consciente que existe una batalla continua. Así como le existe entre el bien y el mal, entre los hijos de Dios y los hijos de la simiente, de la serpiente. Recuerden que ya les expuse en la doctrina de los pactos que esa división, esa guerra, fue Dios quien la estableció. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Dios estableció esto. Por eso tú y yo debemos pelear y luchar. Siempre estaremos en batalla hasta el último día que el Señor venga. Y mientras estemos en este cuerpo, pues vamos a tener esa lucha constante, hermanos. Siempre, siempre. Así que Dios nos dio su espíritu y dice, y haré que anden en mis mandamientos. Si no fuera por su Espíritu Santo, hermanos, nosotros no tendríamos ningún poder en esta batalla contra el pecado, contra la carne. Bien. Recuerden el Salmo 51, vamos al Salmo 51. El Salmo 51 nos recuerda algo.
lo que pide David. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, que nosotros podamos reconocer y ver todo esto en nuestras vidas, que nos lleve a clamar cada día. Y dice, contra ti solo he pecado. Hermanos, es contra Dios. David había pecado, había tomado la mujer de Urías Eteo, había pecado grandemente. Pero él reconoce que contra quien ha pecado es contra un Dios santo y hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué quería David? Una pureza verdaderamente. Él quería en su juicio un día presentarse delante de Dios. ¿Cómo? Puro. Puro, hermanos. Mire Pablo, el apóstol Pablo dice, en Romanos dice, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero. Así que el apóstol Pablo allí no está justificando el pecado de ninguna manera. Él está describiendo la realidad del creyente que odia aquello que todavía habita en él. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? ¿Has escuchado alguna vez a una persona impía decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte por causa del pecado? ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien decir, miserable de mí por causa de su pecado? Nunca, nunca, hermanos, nunca. El impío jamás habla así. ¿Quién habla así? El creyente. El creyente. Te oías, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Ahora qué? Ahora me arrepiento, me vuelvo en polvo. ¿Y en qué? Y en ceniza. Hermanos, esta es la verdad y la realidad. Que el hombre regenerado anhela y desea la pureza y él quiere ser puro, él no quiere tener mancha de ninguna manera. Ahora bien, el pecado también produce tristeza. David pues se contristó y hoy se humilló por el pecado. Hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 13, la tarea suya y la mía continuamente, porque es una evidencia de que hemos sido regenerados, transformados. Romanos 8:13. Y allí nos dice la Escritura, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Así que la palabra es clara. Si viven conforme a la carne, ¿qué produce? ¿Qué produce el vivir en pecado? La muerte. Pero si vivís conforme al Espíritu, ¿qué? El Espíritu produce ¿qué? Vida, dice la palabra del Señor. Y en Colosenses 3:5 nos dice, haced morir vuelo terrenal en vosotros. Así que hermanos, el creyente debe vivir por el Espíritu en una continua mortificación. Miren, quiero que miren la palabra acá. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis que morir las obras de la carne. La vida se trata de mortificar, de matar. ¿De matar? ¿Matar qué? El pecado, hacerlo morir hasta que muera. Cada día debemos mortificar y vivimos en esa dependencia del Señor. Así que debemos entender, hermanos, que sin el Espíritu nadie podrá hacer esto. Sin una nueva naturaleza en nosotros. Bien, hermanos, y quiero decirles también que en esta mortificación, que en este camino de santidad y de pureza en el cual el Señor nos ha declarado puros, limpios por su obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, no estamos solos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1.
Capítulo 1, versículo 2. Verso 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él, o sea, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que, hermanos, nosotros tenemos este consuelo y esta esperanza. Hermanos, cuando un impío peca, él no siente nada, él está en su lodo. Pero cuando un creyente peca, él siente dolor por su pecado. Él le duele haber pecado contra Dios. Como David, Señor, contra ti, solo contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y David está pidiendo clemencia, perdón. Así que, hermanos, cuando caemos, no somos abandonados. Recuerde esto, cuando caemos no somos abandonados. Sí, somos disciplinados porque Dios nos ama y Dios no toma por inocente al culpable. Dios lo va a corregir, hermanos. Pero, hermanos, tenemos este abogado, alguien que intercede ante el Padre, alguien que está allí ante el Padre intercediendo por nosotros. Así que, por eso el creyente vuelve otra vez a Cristo y le clama misericordia y perdón, hermanos. ¿Por qué? Porque Él no ama el pecado. Él se da cuenta que ha fallado y ha pecado contra Dios, pero le duele y él es consciente que él no puede vivir una vida de pecado, porque la nueva naturaleza que hay dentro de él, el espíritu que está dentro de él, le anhela celosamente. Así que él ruega y suplica como David, Señor, lávame más y más, límpiame, purifícame, y con hisopo, como usaban eso en ese mundo antiguo para limpiar, purificar. David quería verdaderamente un cambio profundo en su corazón. Y crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un espíritu noble dentro de mí. No era cualquier maquillaje. Él no quería que lo maquillaran, hermano. David no quería un maquillaje en su alma. Él quería una transformación completa. Y es lo que cada uno de nosotros debemos anhelar y pedir al Señor cada día, morir, morir y morir, hermanos. Y saber que tenemos a alguien que intercede en nuestra debilidad. Tampoco voy a decirle, no, un regenerado, un limpio de corazón, nunca más peca. El Señor dice en su palabra, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca ¿qué? Por eso tenemos un abogado, por si fallamos, venimos ante Él llorando, humillados y reconociendo nuestro pecado y apartándonos de Él. Así que un corazón entonces purificado produce frutos que glorifican a Dios. Recordando Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y lo que hace Jesús aquí es enseñarnos un principio totalmente inalterable, hermanos. Y cuando la persona ha sido transformada, la obra interior se ha dado, pues inevitablemente comienza a exteriorizarse, a verse. Por eso dice también la palabra que el árbol bueno da frutos ¿qué? Buenos, comienza a verse el fruto. Y el hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Nunca va a sacar algo malo de su corazón. Así que, hermanos, en Mateo 7:17, el árbol determina el fruto. Mateo 7:17. Así todo buen árbol da frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, nunca ha existido un árbol bueno dando malos frutos, jamás. La naturaleza vegetal, nunca un árbol bueno dará
frutos malos. Jamás sucederá eso. Ni un árbol malo va produciendo buen fruto. Hermanos, hay árboles, hay plantas que producen frutos que si las personas los llegaran a probar, morirían. Morirían. Pero hay también árboles que dan frutos buenos que jamás producirían algo que matara a una persona. Así que cuando nosotros permanecemos en Cristo, quien ha sido regenerado es alguien que está injertado en Cristo. Él ha sido injertado en el Señor Jesucristo. Así que Él va a permanecer llevando un fruto continuo. San Juan 15:4 dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que toda verdadera santificación, hermanos, proviene de la unión con Cristo. Él nos ha dado su Espíritu, Él nos ha dado un corazón nuevo y Él habita en nosotros por su Espíritu Santo. Así que esos afectos nos llevan cada día a permanecer en Cristo Jesús. Permanecemos en Él, permanecemos en su palabra, amamos su palabra, deseamos obedecerle, deseamos vivir para Él, para su gloria, para su honra, llevar fruto, hermanos, cada día, hermanos. Así que no olvides, toda verdadera santificación proviene de nuestra unión con Cristo Jesús. Quien no ha tenido Cristo Jesús no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu y sus frutos no son la santificación, hermanos, en ninguna manera. Ahora, si nosotros leemos Gálatas 5:22, nos muestra ese fruto del Espíritu de Dios allí. Y dice Gálatas 5:22 y 23, que los frutos que hay allí es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Pero yo quiero que ustedes noten algo allí. Dice que es el fruto del Espíritu. Y quiero que miren algo, no dice los frutos. Dice el fruto, ¿por qué? Porque usted nunca puede ser un creyente con amor a Cristo, hermanos. Ser renovado, restaurado sin tener paz en su alma y en su corazón. Nunca. Nunca, hermanos. Nunca. Por ejemplo, cuando hablamos de los atributos de Dios, se habla de la simplicidad de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios no es un poco de santidad, Dios no es un poco de justicia, Dios no es un poco de amor. No, porque si no, no sería Dios. O sea, estaba conformado de varias partes y Dios no está conformado de partes. Dios es en esencia amor, es justicia, es poder, es sabiduría, todo lo es Dios. Así que Dios no es simple, Dios es simple, no es en partículas. Así que pasa algo. Lo mismo la obra del Espíritu Santo en nosotros. La Escritura dice que es el fruto, no los frutos, porque la obra del Espíritu Santo va a producir en nosotros, no un día va a producir amor y otro día nos va a producir paz. No, desde el día que nosotros fuimos sellados, recibimos paz para con quién, para con Dios. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Recibimos gozo. Se nos dio también la paciencia, la cual hay que ejercitar. Recibimos la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo esto se define como un fruto del Espíritu, como una sola cosa. Solo que este fruto cada día ¿qué? Va creciendo, se va perfeccionando, lo vamos desarrollando, lo vamos ejercitando. Y lo que usted puede ver aquí es que es el fruto del Espíritu Santo. No dice que es un agregado a su vida de acuerdo a su esfuerzo, hermanos. No, en ninguna manera. No viene de esfuerzos aislados, no viene de ningún esfuerzo humano, hermanos. Ese es el resultado de la vida natural en el Espíritu Santo de Dios, de la vida del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que, hermanos, una vida santa, una vida de santidad, un corazón purificado, es un corazón donde está el amor de Dios, está el gozo del Señor, está la paz de Dios, está la paciencia del Señor, está la benignidad del Señor, está la bondad del Señor, está la fe del Señor, está la mansedumbre, la templanza. El Señor dice, aprended de mí que soy mansos. Pero el Espíritu de Dios ya colocó ¿qué? Mansedumbre, solo que tenemos que ejercitarnos en ella para perfeccionarnos. Pero esto está en aquel que ha sido regenerado. Por eso, hermanos, evalúese, examínese, mírese bien, hermanos.
¿Por qué? Porque una evidencia de un corazón purificado es que verdaderamente produce frutos que glorifican y exaltan al Señor. Es una vida fructífera, es una vida espiritual rica cada día. ¿Y qué pasa con las obras? Las obras pues glorifican al Padre. Todo lo que nosotros hagamos, nuestra conciencia, nuestra vida espiritual transformada, un corazón purificado, es un corazón que siempre va a manifestar buenas obras en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. Primero Dios salva y luego Dios transforma y después produce ¿qué? Ese fruto en nosotros. Así que hay algo aquí bien importante que cobra mucha importancia y quiero que lo miremos recordando lo que dice, lo que leímos en 12:35. En el 12:34 dice, Mateo 12:34, dice aquí, no quiero dejar pasar esto. Dice, generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón abran la boca. Así que hermanos, nosotros debemos evaluar y examinar ese corazón puro. ¿Por qué? Porque las palabras revelan el contenido del corazón. Todo lo que sale de nuestra boca está revelando el contenido, lo que hay dentro de nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Nunca podré olvidar este versículo porque venía una vez de predicar de Chima hacia acá en el bus y yo estaba al lado de dos mujeres a mi izquierda y hablaban de religión y en un momento me dieron la oportunidad de hablar y solo hablé con este versículo. Le dije, la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y este versículo tocó a una señora que iba para Venezuela, pero impresionante, que cuando me iba a bajar me dijo, Señor, antes de bajarse, dígame, escríbamelo por favor. De la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Todo lo que sale de su boca es lo que hay allá dentro del corazón. Eso somos. Eso somos, hermanos. Por eso a Dios nosotros no lo asombramos con palabras. Por eso, hermanos, uno puede ir delante de Dios. Oh Padre, dije Señor, este pueblo de labio me honra, pero de corazón están ¿qué? Lejos de mí. Así que, hermanos, un corazón puro se evidencia también, hermanos, cuando habla. Así que nosotros debemos hablar ¿para qué? Para edificar. La palabra dice, toda vuestra palabra sea sazonada con sal, o sea, ¿por medio de qué? De la palabra. La sal da ¿qué? Vida, preserva, guarda. Así que nosotros hablamos para edificar, para preservar, hermanos, para todo lo que conduce a la paz, todo lo que lleve a la paz, a la unidad. Yo debo hablar. Si siento que no tengo palabras, que lo que voy a decir lo voy a decir en la ira, en el enojo, pues Dios dice que en la ira no obra la justicia de Dios. Así que debo callar, debo enmudecer, hermanos. Así que lo que hablamos evidencia quién está gobernando mi corazón. De la manera como usted habla, hermanos, evidencia quién está gobernando su corazón. Los que tenemos hijos, hermanos, nuestros hijos podrán dar buen testimonio de que nosotros hablamos limpiamente, que de nuestro corazón salen palabras limpias y puras, edificantes, santas. Eso es bien importante. Y por último, hermanos, un corazón lleva fruto, no solo porque habla y habla para edificar, hermanos, sino porque es un corazón que ha sido purificado y su deseo profundo es amar, como iniciamos, y guardar la palabra del Señor. Ese es el fruto profundo. San Juan, capítulo 14, versículo 15. Terminamos. Y allí nos dice el Señor, si me amáis, guardad
mis mandamientos. Un corazón puro es un corazón que ama al Señor y su deseo es amarlo sobre todas las cosas. Y ese amor se refleja en que guardas ¿qué? Su palabra. No obedecemos, escuche bien. Nadie busca obedecer para ser amado. Obedecemos porque fuimos ¿qué? Amados. Damos frutos porque hemos sido ¿qué? Convertidos. No es que entre yo más obedezca, entonces Dios me va a dar más. No, Dios me ama con un amor eterno. Dios nos ama con amor eterno. Le amamos y deseamos cada día guardar su palabra, hermanos, no para ser amados, sino porque ya hemos sido amados. Y nos mostró su amor ¿en dónde? En la cruz. En la cruz. ¿Le amamos porque Él nos amó? Primero. Pero la evidencia de que realmente amamos al Señor con un corazón puro es porque anhelamos cada día guardar su palabra. Por eso cada día nos levantamos de madrugada en la mañana y le decimos: Señor, ayúdame en este día a vivir de tal manera que yo pueda agradarte, obedeciendo, guardando tu palabra. Ayúdame, Señor. Así que vamos entonces a las aplicaciones. Uy, yo no le has colocado esto. Vamos a nuestras aplicaciones. Y estas son más preguntas, o sea, que nos confrontan y nos llevan a la reflexión sobre nuestro tema de hoy, hermanos, las evidencias de un corazón purificado. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿me produce gozo obedecer o eso es una carga para mí? Porque todo aquel que ha sido regenerado, que tiene un corazón nuevo, sus afectos ahora son ¿para qué? Para Él. Pero ya no obedecemos como una carga impositiva, porque dice que sus mandamientos no son gravosos, significa que no son una carga. La palabra de Dios ya nos dice que el que ama al Señor se deleita ¿en qué? En su palabra de día. Se deleita, Él se deleita. Así que, hermanos, examine y evalúese. ¿Le produce gozo obedecer? ¿O es una carga para usted? En su corazón, el anhelo y en su oración y su deseo y petición al Señor es decir, le dice: Señor, yo quiero parecerme más a ti. O dirás: gracias, Señor, porque yo no soy como este. Hermanos, recuerde que cuando Dios nos transforma, nos purifica el corazón, nuestros afectos son otros. Así que evalúese. ¿Le produce gozo obedecer? ¿Anhela cada día parecerse más a Cristo? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Agradar a Dios? Mi mayor deseo es agradar a Dios verdaderamente. Estoy dispuesto a agradar al Señor y cada día brota de mi ser ese afecto por agradarlo a Él, por obedecerle, por serle fiel. No importa cuántos enemigos tenga encima por causa de agradar al Señor. ¿Te duele el pecado remanente? ¿Te duele todavía cuando ve en usted esas imperfecciones, cuando ve ese pecado en su vida? ¿Te duele? ¿O simplemente lo deja pasar? No, esto no es tan peligroso. Esta clase de pecado no es escandaloso. Puedo cohabitar con él. Evaluémoslo, hermanos. ¿Mi conciencia permanece sensible ante el pecado? Ante la pureza, que debo guardarme un corazón limpio y puro cada día. Hermanos, la celebración de la Santa Cena es un medio de gracia por el cual nosotros nos mantenemos vigilantes, latentes, despiertos sobre nuestra vida. Cada día quiero guardarme más y más porque quiero estar siempre en la mesa del Señor. Así que mi conciencia permanece sensible. Hermanos, cuando fallamos, cuando pecamos, buscamos arrepentirnos rápidamente. Corremos al Señor Jesucristo y le dice: Señor, he fallado, he pecado contra ti, Señor, perdóname, ayúdame para no volver, Señor.
O simple y llanamente digo, otros también pecan, ¿sí qué? Ah, y el hermano también peca lo mismo. ¿Para qué me voy a preocupar? Si el otro hace lo mismo. La ausencia de la lucha, hermanos. La ausencia de la lucha contra el pecado es más peligrosa que la presencia de la lucha, del pecado. O sea, cuando una persona deja de un lado, o sea, deja de ver cuán peligroso es el pecado y deja de luchar contra él, hermanos, esto es más peligroso. Es más peligroso todavía. Por eso la doctrina, la mortificación nos hace ver, nos lleva a tener conciencia de ese pecado remanente. No como dijo una vez alguien que se congregaba con nosotros, que nosotros ya no pecábamos más. Yo no sé todavía por qué está en la tierra ese hombre. Todavía vive. Tercero, ¿cómo hablo? Lo que acabamos de ver ahorita, ¿cómo hablamos nosotros? O sea, ¿qué puede ver la gente de mi corazón? ¿Qué puede ver la gente? ¿Qué depósito hay en mi corazón cuando yo hablo? Los demás, ¿qué pueden decir de mí? ¿Qué pueden ver en mí? De la abundancia del corazón habla ¿qué? ¿Cómo trato a mi familia? ¿Cuáles son las palabras con las que tratamos a nuestra familia? ¿Cómo la esposa trata a su esposo? ¿Qué palabras usa para referirse a él? ¿Cómo el esposo trata a su esposa? ¿Cuáles son las palabras que usa para referirse a él? ¿Cómo reaccionamos cuando somos ofendidos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando somos ofendidos, hermanos? ¿Devolvemos maldición por maldición? ¿O bendecimos cuando nos maldicen? ¿O hacemos bien cuando nos hacen el mal? ¿Cuál es nuestra respuesta, hermanos, cuando usted es ofendido? Otra bien importante. ¿Cómo estás usando tu tiempo hoy? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo, hermanos? ¿Estamos usando nuestro tiempo para la gloria del Señor y nuestra edificación? ¿Soy buen administrador del tiempo? Yo no dudo que sea buen administrador de sus finanzas, pero hay algo bien difícil de administrar y que necesitamos cada día el poder del Señor. Sobre todo en los tiempos en nuestra era tecnológica. ¿Cómo uso mi tiempo? Porque la persona que tiene nuevos afectos, ella va a usar bien ¿qué? El tiempo. Y lo va a usar para ¿qué? Para la edificación de su alma y para hacer bendición para otros. Así que ¿cómo estoy usando mi tiempo? Evalúelo y sea sincero delante del Señor. Y si tiene que arrepentirse, pues nos arrepentimos y ya. Le pedimos al Señor que nos ayude cada día. Oh, hermanos, ¿por qué todas estas preguntas? Porque todo esto revela el estado de nuestro corazón. Todo revela el estado de nuestro corazón, hermanos. Así que, en conclusión, hermanos, las bienaventuranzas describen el verdadero ciudadano del reino y no presentan un ideal inalcanzable, sino que describen la obra de la gracia. Un corazón purificado presenta evidencias, ama la santidad, lucha contra el pecado y produce fruto ¿para quién? Para Dios. Y todo esto apunta a una persona que es Cristo. Él es el único perfectamente limpio de corazón. Él obedeció donde nosotros fallamos. Él murió para limpiar nuestros corazones. Él derramó su sangre para purificar nuestras conciencias. Y Él ha enviado su Espíritu Santo para transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Por eso la promesa de Mateo 5:8 es tan gloriosa. Ellos verán a Dios, hermanos. Ellos verán a Dios, solo y Deo gloria. Así que, hermanos,
Todo esto debe llevarnos a una vida en la cual nosotros podamos cada día examinarnos a la luz de la palabra. El Señor dice limpio de corazón. Hemos visto que es un corazón limpio y cuáles son las evidencias. Podríamos irnos más todavía y no terminaríamos, pero son evidencias fundamentales en la vida del creyente que debe evaluar, mirar y examinar para ver si verdaderamente está en Cristo Jesús. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, por confrontarnos, por iluminarnos con tu Santo Espíritu y abrir nuestros ojos y nuestro corazón para ver estas verdades en tu palabra. Anhelamos y deseamos cada día la perfección, la purificación completa, el día en que seamos purificados plenamente, seamos a tu imagen, a tu semejanza en la plenitud de la verdad. Mientras tanto, Señor, oramos que cada día tú nos ayudes a purificarnos más, a santificarnos más, a practicar mayormente la justicia. Pedimos, Señor, que cada día nos haga ver en nosotros todas nuestras faltas, nuestro pecado remanente, nuestras debilidades, que podamos verlas, Señor, y podamos dolernos por ello en nuestro corazón, que podamos llorar delante de ti suplicándote el cambio, la transformación en nuestras vidas, Señor. Oramos que cada día tú nos ayudes a tener un corazón limpio y puro, no por nuestras fuerzas, sino porque tú has dicho que tú nos guardarías de nuestras inmundicias, Señor. Colocarías tu espíritu dentro de nosotros y harías que andemos en tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a vivir, a obedecer y a guardar cada día tu palabra y a llevar fruto abundante delante de ti, Señor. Que podamos manifestar en nuestro alrededor esa vida pura, esa vida transformada, ese nuevo nacimiento, esa nueva creación en Cristo Jesús. Que el mundo y todos los que están a nuestro alrededor pueda ver que vivimos en novedad de vida con Cristo Jesús. Señor, ayúdanos cada día a llevar este fruto, a evidenciar en nuestra vida esa transformación, ese nuevo nacimiento. Y si entre nosotros hay algunos que no han experimentado un corazón nuevo, un nuevo nacimiento, una vida nueva, Señor, y los frutos del Espíritu Santo en sus vidas, oramos, Señor, en este día para que traiga arrepentimiento, para que traiga perdón, para que traiga salvación y para que hagas esa cirugía del corazón, Señor, quitar ese corazón de piedra y dar un corazón de carne y poner tu espíritu dentro, Señor. Oramos para que perdones al pecador y le des el don de arrepentimiento, la salvación y la vida eterna y experimenten el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, Señor. Puedan experimentar la vida nueva en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día en tu nombre glorioso a perseverar en tu palabra, en el poder del Espíritu Santo, Señor, y en dependencia tuya y de tu palabra cada día.